Lo que no te cuentan sobre los bombardeos estadounidenses en Nigeria. ¿Quién sale realmente beneficiado y quién lo pierde todo? El 26 de diciembre, mientras el mundo se recuperaba de las festividades navideñas, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en el norte de Nigeria. Esta acción, ejecutada en la oscuridad de la madrugada, sacudió los cimientos geopolíticos de África Occidental y alteró el tablero internacional de maneras que aún estamos intentando comprender. El gobierno nigeriano, en una declaración oficial que apenas disimulaba la tensión, confirmó su nueva alianza militar con Estados Unidos y Francia. Justificó la intervención como una ofensiva contra grupos yihadistas, en particular la organización JNM. Sin embargo, detrás de este discurso se esconden capas de intereses y motivaciones mucho más complejas. La verdadera pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Y por qué precisamente en Nigeria? ¿Por qué Estados Unidos, tras meses de aparente pasividad, elige este momento para una intervención directa? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a los rincones menos visibles de la competencia global entre superpotencias. ¿Es esto solamente una cruzada contra el terrorismo o estamos presenciando una jugada mucho más profunda? Porque justo cuando la influencia militar de Rusia y China se expande en la región, sobre todo apoyando a la Alianza de Estados del Sahel, Estados Unidos decide intervenir de forma directa desde el Golfo de Guinea, reconfigurando las piezas del poder global. No es casualidad, es el resultado de años de tensión y de una carrera silenciosa por el control de los recursos y las rutas estratégicas africanas. Si no desentrañamos las motivaciones reales detrás de estos ataques, el futuro de África Occidental podría estar en peligro. La soberanía de toda la región podría ser aplastada por intereses de superpotencias, y millones de civiles acabar como víctimas invisibles de una nueva guerra fría. Recordemos, por ejemplo, el trágico destino de países como Libia y Siria, donde intervenciones externas, justificadas por la lucha contra el terrorismo o la defensa de la democracia, terminaron sumiendo a las poblaciones en el caos y la destrucción durante décadas. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en el terreno y cómo llegamos a este punto crucial? Para entender el alcance de esta crisis, primero debemos analizar cómo Nigeria se convirtió en el epicentro de la competencia global. ¿Qué factores internos y externos han preparado el terreno para este choque de potencias? África Occidental ha dejado de ser solo un escenario secundario. Ahora es el corazón de la disputa mundial. 3 países han decidido desafiar abiertamente a Occidente y reescribir las reglas del juego global. Nigeria, Níger y Burkina Faso están ahora en el núcleo de una tormenta geopolítica que amenaza con transformar la región para siempre. Es importante recordar que, en la década de los años 60, África fue también el escenario de múltiples guerras de independencia, donde la injerencia extranjera determinó el rumbo de naciones enteras. En los últimos meses, Nigeria enfrenta graves acusaciones de genocidio cristiano y una presión internacional creciente. Las imágenes satelitales muestran aldeas arrasadas, desplazamientos masivos y testimonios desgarradores de supervivientes. La situación se ha vuelto aún más tensa tras los recientes bombardeos estadounidenses en el norte nigeriano, oficialmente lanzados en nombre de la lucha antiterrorista, pero con un trasfondo mucho más oscuro y estratégico. Como respuesta a la injerencia y presión occidentales, Níger, Malí y Burkina Faso crearon la Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES. Esta unión representa mucho más que cooperación militar. Es un grito de soberanía de una región largamente explotada y manipulada desde fuera. No es la primera vez en la historia que países africanos intentan forjar alianzas para resistir la opresión externa. Ejemplos como la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental evidencian la larga tradición de búsqueda de autonomía colectiva. Rusia ha aprovechado la oportunidad para expandir su influencia. Moscú firmó acuerdos de seguridad y defensa con los gobiernos de la AES, enviando asesores, armamento avanzado y tecnología militar. La presencia de grupos como Wagner añade un elemento inquietante al tablero. Wagner, conocido por sus operaciones en Siria, Sudán y la República Centroafricana,
lleva consigo un historial de violaciones a los derechos humanos y una reputación de actuar como brazo no oficial del Kremlin. Mientras la influencia rusa se extiende velozmente por el Sahel, muchos analistas temen que el patrón de violencia y dependencia, observado en otras regiones, se repita aquí. En paralelo, China avanza con paso firme. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín sella acuerdos multimillonarios de infraestructura, energía y transporte en África Occidental. Este avance no solo reconfigura rutas comerciales, sino que le otorga a China una influencia estratégica que inquieta tanto a Washington como a Bruselas. Por ejemplo, en Nigeria, empresas chinas han construido ferrocarriles, presas y puertos, alterando el paisaje económico y político del país. En países como Etiopía y Angola, la deuda acumulada por megaproyectos financiados por China genera debates encendidos sobre la verdadera autonomía de las naciones receptoras. El año 2023 marcó un punto de inflexión. Tras el golpe de Estado en Níger, el nuevo gobierno militar expulsó a las fuerzas estadounidenses de la base aérea estratégica en Agades. Esta base, considerada por el Pentágono como una de las más importantes fuera de Estados Unidos, servía de centro de operaciones para drones y vigilancia en toda la región. Estados Unidos perdió así su principal punto de apoyo militar en el Sahel, alterando de raíz el equilibrio de poder en la región. El precedente recuerda a la retirada estadounidense de Afganistán, donde la pérdida de una base estratégica desató una reacción en cadena de realineamientos y conflictos. Ante este nuevo escenario, Nigeria emergió como la pieza clave del tablero. Buscando alternativas frente a la alianza del AES con Rusia y China, el gobierno nigeriano reforzó lazos militares con Occidente. Firmó acuerdos de cooperación con Washington y París, permitiendo operaciones conjuntas y acceso estratégico al Golfo de Guinea, todo bajo el pretexto de combatir el terrorismo. Este tipo de movimientos estratégicos evocan la política de bloques de la Guerra Fría, cuando países africanos se veían obligados a elegir entre el apoyo estadounidense o soviético, muchas veces sacrificando su propio proyecto nacional. Sin embargo, este juego de alianzas encierra un riesgo profundo. África Occidental podría quedar atrapada entre potencias externas, hipotecando su autonomía y su futuro político. La región se enfrenta a la posibilidad de convertirse en un nuevo campo de batalla para intereses ajenos, justo cuando parecía estar más cerca que nunca de una soberanía real. La historia está plagada de ejemplos donde la promesa de apoyo externo terminó en ocupación, explotación o crisis prolongadas. Pero la aparente fortaleza de la nueva alianza oculta fracturas internas y dilemas éticos. ¿Hasta dónde están dispuestos los líderes africanos a sacrificar autonomía por seguridad y quién pagará el precio final? En Liberia, en la década de los años 90, la dependencia de ayuda militar extranjera derivó en una guerra civil devastadora. Es un recordatorio de que la intervención externa raramente es desinteresada y suele traer consecuencias imprevisibles para la población local. ¿Por qué el verdadero objetivo no es solo el terrorismo, sino la independencia africana? Tras la expulsión de las tropas estadounidenses de Níger, Washington no se retira. Simplemente mueve sus piezas. Ahora utiliza a Nigeria y al Golfo de Guinea como nueva base militar, desplazando su influencia hacia el sur. Esta reconfiguración coincide con la urgencia de asegurar rutas energéticas y dominar puntos clave del comercio global. Basta pensar en la importancia del petróleo nigeriano, el gas natural y los minerales estratégicos como el coltán y el litio, todos codiciados por las grandes potencias. Aunque el discurso oficial insiste en combatir a Boko Haram, los recientes bombardeos en el norte de Nigeria apuntan principalmente al grupo JNM. Este grupo, reforzado tras ser expulsado de la Alianza de Estados del Sahel, se convierte en blanco estratégico. El objetivo real parece ser empujar a los yihadistas hacia el territorio de la AES, desestabilizando la Confederación y abriendo la puerta a una mayor intervención occidental bajo la bandera de la seguridad. Es una táctica similar a la empleada en la década de los años 80 en América Central, cuando grupos insurgentes eran desplazados deliberadamente para justificar la presencia militar extranjera.
La táctica es clara: acorralar a los grupos armados dentro de la AES, debilitando su músculo militar y político. Si la AES se fragmenta o queda atrapada en el conflicto, Occidente tendrá vía libre para intervenir, esgrimiendo la amenaza terrorista como excusa. Pero lo que realmente está en juego es el control geopolítico de una región clave. No olvidemos que la región alberga rutas estratégicas de comercio marítimo y vastos yacimientos de recursos naturales. El conflicto amenaza con desbordarse hacia países vecinos como Camerún, Benín y los propios estados de la AES. Cada estallido de violencia justifica nuevas operaciones militares, perpetuando la dependencia y el tutelaje externo. Así, la región corre el riesgo de quedar atrapada en una espiral de intervenciones sin final visible. Recordemos el caso de Somalia, donde décadas de intervención internacional no han conseguido estabilizar el país, sino que han perpetuado la fragmentación y la violencia. Detrás de la cruzada antiterrorista, Occidente persigue otro objetivo fundamental: impedir que nuevos estados costeros se unan a la AES y bloqueen la influencia de Estados Unidos, Francia y sus aliados frente al avance de Rusia y China. Si la AES logra atraer aliados en el Golfo de Guinea, accedería a recursos estratégicos y puertos vitales, desafiando el dominio occidental en África Occidental. En la Guerra Fría, el control de puertos y rutas marítimas fue un factor decisivo en conflictos como el del Canal de Suez. Hoy, el Golfo de Guinea ocupa un lugar similar en la agenda de las potencias mundiales. La manipulación del discurso de seguridad es la clave. Esta narrativa puede justificar incursiones interminables, frenar la soberanía y mantener a África bajo nuevas formas de neocolonialismo. La lucha antiterrorista se convierte, así, en una herramienta para controlar recursos, decisiones políticas y el destino de millones de africanos. Basta observar cómo la guerra contra el terror impulsó la militarización en el Sahel, desplazando comunidades enteras y generando crisis humanitarias de gran magnitud. Pero, ¿cómo reacciona la AES ante esta presión creciente y los movimientos de Washington? Las decisiones de sus líderes en las próximas semanas podrían cambiar el futuro de toda la región. La reciente cumbre de la AES, donde Ibrahim Traoré asumió la presidencia, fue escenario de advertencias claras. Si la presión externa aumenta, la respuesta será la consolidación de la alianza y, si es necesario, la resistencia armada. El verdadero invierno oscuro de África Occidental ha comenzado. Los recientes bombardeos estadounidenses en el norte de Nigeria han marcado un giro estratégico. La lucha antiterrorista se convierte en cobertura para frenar la expansión militar rusa y china, sobre todo sobre la Alianza de Estados del Sahel. Es un invierno que recuerda al periodo de las guerras por poderes en África durante los años 70 y 80, cuando Angola, Mozambique y el Congo se convirtieron en escenarios de conflicto entre este y oeste. El AES, ahora fortalecido, promete defender su soberanía y fronteras con sus propios medios, decidido a escalar militarmente si es necesario. Occidente, inquieto, observa cómo este bloque desafía el viejo orden internacional y consolida alianzas con Moscú y Pekín. Para muchos, la situación revive los fantasmas de la Guerra Fría, pero con nuevos actores y motivaciones. En medio de este pulso global, Nigeria se convierte en la pieza clave del tablero. El presidente Bola Tinubu, al frente del gobierno, aprovecha la cooperación militar con Estados Unidos y Francia para reforzar su imagen de hombre fuerte ante las elecciones de 2027. Presenta su alianza con Occidente como garantía de seguridad y desarrollo, buscando asegurar el respaldo de las élites y del pueblo. Sin embargo, muchos ciudadanos recuerdan las promesas incumplidas de gobiernos anteriores y temen que la seguridad llegue a costa de la libertad. El equilibrio regional, sin embargo, es precario y peligroso. Si países costeros como Benín, Togo o Ghana se inclinasen hacia la órbita del AES, la respuesta occidental sería más dura: más tropas, bases militares y ataques aéreos. El Golfo de Guinea se ha convertido en un tablero militarizado, donde cada movimiento implica riesgos de consecuencias devastadoras.
Un error táctico podría provocar una escalada regional con efectos en cadena. La fractura es profunda. De un lado, los aliados occidentales, aferrados al statu quo y la protección externa. Del otro, los soberanistas que buscan romper viejas cadenas coloniales con ayuda de Rusia y China. Esta polarización extrema multiplica el riesgo de una guerra abierta, dejando a millones de civiles en la línea de fuego, con desplazamientos masivos y crisis humanitarias agravadas. En Ruanda, en 1994, la polarización y la manipulación externa desembocaron en una de las mayores tragedias del siglo. Basta un error de cálculo, un bombardeo fallido, una provocación mal interpretada, una rebelión inesperada, para desencadenar un conflicto regional a gran escala. El precio sería enorme. Miles de vidas perdidas, infraestructuras arrasadas, economías colapsadas y un futuro aún más incierto para toda la región. Las experiencias de Siria, Libia y Afganistán deberían servir como advertencia sobre los peligros de la intervención militar internacional sin una estrategia de salida clara. ¿Es este desenlace inevitable? ¿Queda margen para evitar que África Occidental sea escenario de una nueva guerra por poderes? Quizá la respuesta dependa de si los líderes anteponen el bienestar colectivo a los juegos de intereses externos, o si la historia, una vez más, se repite en forma de tragedia. En Sudáfrica, la transición pacífica liderada por Nelson Mandela demostró que es posible superar la presión internacional y el conflicto interno si existe voluntad política y visión a largo plazo. Mientras las tensiones aumentan y los actores internacionales endurecen sus posturas, la región enfrenta una encrucijada crítica. El desenlace podría definir el destino de África Occidental durante la próxima década. La historia nos enseña que, cuando las potencias compiten por influencia en territorios ajenos, los pueblos locales suelen pagar el precio más alto. África está ante un dilema urgente: aprender de esta guerra invisible para no repetir los errores que la han marcado durante siglos. Los medios internacionales suelen presentar estos conflictos como simples operaciones antiterroristas. Sin embargo, bajo cada titular se esconde una batalla geopolítica feroz. Lo que sucede en Nigeria no es solo una ofensiva contra extremistas, sino una lucha soterrada por el control del continente entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Si nos quedamos únicamente con la versión oficial, jamás veremos los intereses reales en juego. La narrativa dominante oculta las motivaciones profundas y legitima injerencias externas que pueden arrasar con cualquier intento de estabilidad local. Así ocurrió en el pasado con el Congo de Patrice Lumumba o el Egipto de Gamal Abdel Nasser, donde las potencias extranjeras intervinieron para proteger sus propios intereses, con consecuencias trágicas para la población. La enseñanza es ineludible. Ningún país africano podrá salvaguardar su soberanía si permanece aislado o sin una visión colectiva. Solo la unión regional, como la que impulsa la Alianza de Estados del Sahel, permite negociar desde la fortaleza y resistir la fragmentación que imponen los intereses extranjeros. En la práctica, esto implica coordinar políticas de defensa, compartir inteligencia y desarrollar economías complementarias que reduzcan la dependencia de actores externos. Pero la unidad por sí sola es insuficiente si no va acompañada de claridad respecto a las alianzas externas. Los pactos militares, como el acuerdo entre Nigeria y gobiernos occidentales, pueden parecer soluciones inmediatas, pero suelen implicar ceder autonomía y quedar atrapados en conflictos ajenos. Un ejemplo reciente es la situación de Chad, donde la presencia de tropas extranjeras ha generado tensiones internas y protestas sociales. Por eso, es crucial que la ciudadanía exija transparencia a sus líderes. La opacidad abre la puerta para que agendas foráneas dicten las prioridades nacionales, manipulen políticas y se beneficien del caos. En varios países africanos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil han comenzado a demandar rendición de cuentas, acceso a la información y participación en la toma de decisiones sobre acuerdos militares y económicos. Aceptar ayuda militar sin cuestionar sus términos es una apuesta temeraria. No solo puede alimentar la violencia interna, sino también erosionar la capacidad de decisión propia.
La historia reciente lo confirma. Cada vez que África ha delegado su seguridad en manos externas, el resultado ha sido más inestabilidad. En Malí, la presencia prolongada de fuerzas francesas no logró frenar el avance yihadista y, en cambio, generó resentimiento popular. En este contexto, el papel de una sociedad crítica y de medios independientes nunca ha sido más vital. Solo así se puede romper el ciclo de desinformación y proteger los intereses africanos ante la manipulación global. Iniciativas como radios comunitarias, redes sociales independientes y plataformas de fact-checking ofrecen nuevas herramientas para desafiar la narrativa dominante y promover debates informados. Si la población no detecta estos patrones y exige cuentas claras a sus gobernantes, África seguirá siendo tablero de ajedrez de potencias ajenas, sin paz ni autonomía genuinas. El precio de la ingenuidad es brutal. El continente puede quedar atrapado en nuevas formas de neocolonialismo y violencia interminable. El despertar ciudadano, como se vio en países como Túnez o Sudán, es el primer paso hacia una transformación real. Pero la pregunta clave permanece: ¿cómo pueden los africanos transformar esta conciencia en acción efectiva? El próximo movimiento podría decidir el destino de una generación entera. La experiencia de Ghana, donde la movilización popular logró frenar proyectos extractivistas impuestos desde el exterior, demuestra que la acción colectiva es posible y efectiva. ¿Seremos simples espectadores o protagonistas del destino africano? Los recientes bombardeos estadounidenses en el norte de Nigeria no son solo otra operación. Marcan un giro estratégico en África Occidental. Este ataque revela que el ajedrez mundial ha cambiado, y cada decisión, o silencio, puede afectar la vida de millones durante décadas. La indiferencia, en este contexto, no es una opción. Implica aceptar que otros decidan por nosotros. Detrás del discurso de la lucha contra el terrorismo, se libra una batalla más profunda: el dominio sobre el futuro africano. Rusia y China, con sus propios intereses, desafían al antiguo orden occidental. Estados Unidos, sintiendo amenazada su influencia, responde no por seguridad, sino por mantener el control. ¿Corre la región el peligro de que la autonomía africana sea solo una ilusión, sacrificada bajo la bandera de la estabilidad? Nadie es inocente en este tablero. Los líderes africanos que buscan apoyo militar externo pueden convertirse en piezas de un juego ajeno. Lo más inquietante: la población queda atrapada entre promesas de progreso y nuevas formas de dependencia. La historia enseña que quedarse de brazos cruzados no es neutralidad. Es perpetuar ciclos de violencia y sumisión. En países como Argelia y Mozambique, la resistencia popular fue clave para recuperar la soberanía tras décadas de dominio extranjero. La cuestión crucial es si los pueblos africanos, y quienes miran desde fuera, podrán exigir un destino distinto. No basta con criticar a las potencias. Hay que reinventar el significado de soberanía y libertad cuando la fuerza militar y la presión económica se entrelazan de manera peligrosa. Organizaciones regionales, intelectuales y jóvenes líderes tienen un papel fundamental en este proceso de reinvención. El futuro de África Occidental se juega ahora, pero también refleja dilemas globales. ¿Aceptaremos ser testigos pasivos de un nuevo neocolonialismo o apostaremos por una transformación real? La respuesta depende, más que nunca, de nuestra voluntad de actuar y rechazar lo que parece inevitable. La historia aún no está escrita. El desenlace dependerá de la valentía y la lucidez de quienes decidan no ser simples piezas, sino jugadores conscientes en el tablero africano. Así, la pregunta inicial encuentra su cierre. En la disputa por Nigeria y África Occidental, el verdadero reto es recuperar la capacidad de decidir el propio destino, aprendiendo del pasado y mirando al futuro con determinación. Porque solo quienes comprenden las reglas ocultas del juego pueden